estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores aquí en Santiago. Miguel Jorge está con nosotros, hace un tiempo, nos tenía abandonado, Miguel. Buenos días. Muy buenos días, para mí siempre va a ser un grato honor venir aquí, compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia de este importante programa. Estábamos esperando ese día. Pues aquí estamos. Es así, es así. Contento, feliz con lo que han decidido tanto el gobierno, el Ministerio de Educación y la ADP. Hubo protestas en el país en algunas ocasiones, pues reclamando derechos, los cuales le asisten, pero veíamos nosotros un pliego de demanda, pero lo que más se enfatizaba, y la población muchas veces pues quizá no compartían esta forma de ustedes pues demandar lo que están buscando, lo que han buscado. Siempre se resaltaba el hecho de el % para los salarios en aumento. Mira, realmente fue un manejo que dieron los medios de comunicación y sectores interesados en acabar con la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Y nosotros hemos sido enfáticos y dijimos a través de los medios de comunicación y en diferentes escenarios que hemos tenido la oportunidad, que el señor ministro de Educación, cuando llegó al cargo, llegó con la encomienda básica de destruir a la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Y cada paso que ha dado el señor ministro ha ido en esa dirección y bueno, aprovechan esta situación de reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP para, como se dice popularmente, entrarle con todo al sindicato de los maestros. Y nosotros hemos resaltado que no es tan fácil destruir a la ADP, porque la ADP es una organización sindical que cumplió 54 años en el mes de abril haciendo aportes a favor de la educación. Y hemos resaltado además que el primer reclamo que hace la Asociación Dominicana de Profesores ADP cuando se fundó en el año 1970 fue la apertura de los centros educativos públicos que estaban cerrados por una disposición del gobierno de entonces. De manera que la ADP se funda con ese propósito, con esa intención de obtener logros a favor de la sociedad. Y ciertamente el primer gran logro de la ADP fue conseguir que los liceos, las escuelas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estaban cerrados por disposición del gobierno, fueran aperturados. ¿Y cómo se puede destruir la ADP, Miguel? Yo no le veo la posibilidad a eso. Bueno, hay diferentes maneras, porque cuando tú creas el descrédito generalizado de una persona, de una institución o de una organización, tú le estás quitando valor. Cuando tú creas fuerzas de choque para enfrentar a una organización, en este caso a la ADP, tú estás minando las bases de sostén. Por ejemplo, la ADP siempre ha estado y ha actuado en coordinación con los padres y las madres, con las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela. ¿Y qué hace el señor ministro de Educación? El señor ministro de Educación, a través de una persona que incluso está cuestionada porque se dice que no llegó a la dirección de la Federación de Padres a través de los mecanismos establecidos, y entonces el señor ministro de Educación ha estado utilizando esa persona, ha estado utilizando a las federaciones de padres para hacer sometimientos judiciales a la ADP y para incluso ir en turba frente al local nacional de la ADP a hacer reclamos a la ADP. Y nosotros en una concentración que hubo del magisterio de la provincia de Santiago aquí en la regional, le decíamos a los padres que no se dejaran confundir, y le decíamos a los padres que han sido siempre nuestros aliados y viceversa, nosotros hemos sido los aliados, que somos nosotros los docentes y de manera específica la ADP, lo que hemos reclamado para que haya más y mejor educación para los hijos de este pueblo. Y que si hoy día hay merienda y almuerzo escolar, que si hoy día hay jornada escolar extendida, que si hay libros de texto, que si los estudiantes reciben uniforme, han sido reclamos de la ADP, de manera que el señor ministro no ha descansado en ese afán de desacreditar a la ADP, de hacer creer que la ADP ha estado reclamando únicamente salario, y esa es la forma que él ha utilizado, y nosotros le hemos dicho que no es así, lo podemos demostrar. Incluso me llamó mucho la atención en una oportunidad oír a un periodista que comentaba en un programa de televisión
que le preocupaba grandemente el que aquí en República Dominicana tú tenías que encaminar acciones de lucha para lograr un acuerdo y que se cumplieran cosas, y que después entonces tú tenías que volver a luchar para que se cumpliera lo que ya estaba acordado. Y eso es lo que pasó, porque en este proceso de lucha la ADP no estaba reclamando salario, la ADP ha estado reclamando y seguimos en reclamar que se cumpla el acuerdo que se firmó en el año 2023 con la presencia del señor presidente de la República. Pero no solamente eso, este acuerdo que se firmó en presencia del señor presidente de la República es la continuación de un acuerdo que se había firmado en el año 2021. Cuando se vuelve a la mesa de diálogo, de negociación, se firma este acuerdo en el año 2023, ¿verdad? Se firma este acuerdo y lo primero que se hace es reconocer, las partes se reconocen, es decir, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores reconocen que algunas cosas se habían cumplido del acuerdo del 2021, pero que muchas cosas no se habían cumplido y que por lo tanto era necesario retomar, firmar un nuevo acuerdo para, ¿verdad?, apostar a la calidad de la educación en la República Dominicana, porque eso dice este acuerdo, que es un acuerdo a favor de la calidad de la educación en la República Dominicana, acuerdo que el señor ministro sencillamente no cumplió, y era muchísimo más fácil decir que los maestros estaban reclamando salario y que por lo tanto había que despertar a todos los sectores de la sociedad y que todos los sectores de la sociedad debían levantarse en contra de la ADP. Miguel, ¿cuáles aspectos de este acuerdo, digamos, de los compromisos del ministerio? Un acuerdo, hay dos partes y cada parte se compromete a cumplir una serie de pactos. ¿Cuáles aspectos de los compromisos del ministerio no se han cumplido? Mira, no se ha cumplido la evaluación al desempeño docente. El salario de los docentes tiene un sueldo base y luego tiene 3 incentivos básicos: el incentivo por titulación, el incentivo por tiempo en servicio y el incentivo por la evaluación al desempeño docente. Es decir, y es la propia Ley General de Educación que establece que los docentes deben ser evaluados en su desempeño cada ¿qué tiempo? Cada cierto periodo de tiempo, cada 3 años deben ser evaluados los docentes, y que por consiguiente debe aplicársele un incentivo conforme a los resultados de la evaluación de ese docente. Se acuerda la evaluación al desempeño docente y al día de hoy la evaluación al desempeño docente no se ha llevado a efecto. Incluso dice que el pago del incentivo por la evaluación al desempeño docente debe ser retroactivo al mes de octubre del 2023, lo que quiere decir que cuando se haga la evaluación al desempeño docente, y ahora después de este proceso de reclamos y de lucha que hubo que llevar, el ministro ha dado algunos pasos, pero otra vez como que está cayendo en terreno muerto lo de la preparación para la evaluación al desempeño docente. Cuando se retoma el diálogo, después que el señor ministro anunció unilateralmente un reajuste de salario de un 8%, entonces el ministro decide reavivar las comisiones para la evaluación al desempeño docente, pero fue como un amago nada más para hacer creer que se iba a ejecutar de manera efectiva la evaluación al desempeño docente, y al día de hoy todo empieza a caer en terreno muerto. Entonces, en ese acuerdo que se firma en el año 2023 se establece un reajuste de salario. Incluso el presidente de la República en una ocasión preguntaba que por qué la ADP estaba realizando protestas en el mes de abril y a inicios del mes de mayo, en un momento en donde el país estaba enfocado en unas elecciones para elegir senadores, diputados, para elegir al presidente de la República. Y nosotros dijimos, bueno, pero fue usted, señor presidente, que decidió que esa discusión del monto salarial que se incrementaría a los docentes se hiciera en el mes de abril, a pesar de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional en esas negociaciones hizo la observación, señor presidente, pero recuerde que vamos a estar muy cerca de las elecciones. Parece que se firmó el acuerdo, pero nunca se tuvo
la intención de cumplir con el acuerdo. Y entonces, ¿se estableció de cuánto era el monto o el porcentaje que se iba a aumentar? en el momento que se firma el acuerdo no se estableció un monto. Solo la fecha, que debía ser en Solo abril. que se debía discutir en el mes de abril el monto que se debía aplicar, pero hay que recordarle a los teleaudientes que la propia Ley General de Educación 6697 dice que el salario de los docentes debe ser revisado periódicamente y que debe ser indexado acorde del costo de la canasta básica. Y no es un secreto para nadie que los precios de los productos han aumentado drásticamente y en un momento determinado nosotros también tuvimos que decir al ministro de Educación, al señor presidente de la República, pero recuerden que el arroz que estábamos comprando a 25 pesos, hoy día lo estamos pagando a 40 pesos por solamente poner un indicador. Es decir, el costo de la canasta básica se ha incrementado drásticamente. Y ahorita cuando me dicen que si estamos contentos, que si estamos felices, bueno, contentos y felices porque se logró salvar esta situación y estamos de cara a concluir el presente año escolar, pero el magisterio en sentido general no ha estado conforme ni ha estado satisfecho con este reajuste salarial que de manera unilateral el señor ministro de Educación anunció un 8% y que luego se vio obligado a rectificar su posición, se vio obligado a retomar las conversaciones y entonces ponerse de acuerdo con la ADP para adicionar a ese 8% un 2% para que en total el reajuste de salario en este momento sea de un 10%, pero ni el 8 ni el 10% resuelven el problema, pero el ministro de Educación ha dado tantas señales de que no cumple lo que acuerda que incluso ahora cuando se produce el pago correspondiente al mes de mayo ha quedado evidenciado que el ministro también jugó, se asumía que el reajuste del 8 o del 10 iba a ser en función del sueldo bruto, no fue así, lo hizo en base al salario base, valga la redundancia. De lo que estamos hablando es de que la inmensa mayoría de los docentes recibió como incremento de salario en este mes de mayo 3.500 pesos. Muy pocos llegaron a 4.000 pesos de incremento salarial y hay que preguntarle a la ciudadanía y hay que preguntarle al señor ministro de Educación qué se resuelven en estos momentos con 3.500 pesos, con 4.000 pesos, porque cuando vamos a la farmacia una sola receta cuesta 3.500 pesos, puede costar mucho más de 3.500 pesos de lo que estamos hablando y por eso yo vuelvo a decir, en todo esto ha habido una intención marcada de las autoridades del Ministerio de Educación de desacreditar a la ADP, porque el señor ministro de Educación ni siquiera representa al presidente de la República y nosotros lo hemos dicho, sus acciones demuestran que él no representa al presidente de la República, sino que representa al sector privado y el sector privado no le interesa ni le conviene para nada la existencia de la ADP, porque es la ADP que pone sobre la mesa los problemas, las situaciones, es la ADP la que denuncia contratos y acuerdos con instituciones, algunas de las cuales ni siquiera están vinculadas al sector educativo y que involucran miles de millones de pesos y por ahí se va el presupuesto del 4% para la educación. Entonces esos sectores que son los que representa el señor ministro de Educación son los que están interesados, son los que están empeñados en ponerle fin a la existencia de la Asociación Dominicana de Profesores. Vamos a brindarle Café Santo Domingo al profesor Jorge, que está con nosotros en esta mañana en el Café de Diario 55. Tenemos a Xiomara Fernández con nosotros, brindándonos el mejor café de este país. Café Santo Domingo, en estas presentaciones, el tapa roja, que es el café tradicional, y también tenemos el descafeinado, Café Santo Domingo. Miguel, la seccional de Santiago de la ADP, ¿qué nivel de autonomía tiene? Vimos que en el marco de estas discusiones hubo un acuerdo con el presidente nacional de la ADP, pero él informaba de que en Santiago se iba a realizar un paro, porque como que no se concretizó temprano, algo así fue que se informó. ¿Qué nivel de autonomía tienen las seccionales? Mira, la ADP tiene varias estructuras dirigenciales. La primera estructura, que son las unidades de base que existen en cada uno de los centros
educativo, luego están los comités municipales o zonales que están en los municipios, y es posible que en algún municipio, como es el caso de Santiago, haya más de una seccional, y entonces luego está el Comité Ejecutivo Nacional, que es el máximo organismo de dirección del sindicato. Para los temas nacionales lo aborda el Comité Ejecutivo Nacional, los temas locales lo aborda el Comité Municipal, naturalmente siempre en coordinación con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional. En ese momento lo que ocurre es que, como parte del proceso de lucha, se había establecido un cronograma de realización de actividades que implicaba concentraciones en cada una de las regionales del país, 18 regionales, debían producirse 18 concentraciones, pero además se había establecido en ese cronograma de actividades paros regionales en cada una de las regiones del país, en el Gran Santo Domingo, en el sur, en el este y en el Cibao. El primero de esos paros debía realizarse en la región sur del país y se realizó. El siguiente paro debía ser en la región del Cibao. Y entonces, cuando se retoma el diálogo y se va a conversar sobre la base de ponerle fin a las movilizaciones de la ADP, sobre la base de acordar lo que ya se estaba o se tenía acordado, el Comité Ejecutivo estuvo en sesión permanente durante todos esos días, y el día en que finalmente se vuelven a reunir los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y las autoridades del Ministerio de Educación fue ya en horas de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, y entonces estaba el anuncio y estaban todos los preparativos, es decir, el paro de la región del Cibao ya estaba organizado, no había posibilidad de desmontar eso, y se dejó claramente establecido que estamos acordando levantar las actividades de protestas de la ADP, pero ya no hay forma de que la paralización que está programada para la región del Cibao se deje sin efecto. ¿Cómo así que no había posibilidad? Porque si ya se llegó a un acuerdo de volver a las mesas del diálogo, o sea, se puede suspender una reunión un segundo antes de que inicie, un paro se puede suspender en cualquier momento. Si tienen la noche antes la información de que ya hay un diálogo que se va a retomar, ¿por qué insistir en Santiago, y solo en Santiago, con que se hiciera el paro? Porque el problema es el paro. No fue solo en Santiago, fue en toda la región del Cibao. Lo que ocurre es que, como dice el humorista, Santiago es Santiago, y se nota más en Santiago lo que ocurre por la incidencia incluso de los propios medios de comunicación. Pero no fue en Santiago, fue en toda la región norte. Las 14 provincias de la región norte estuvieron en paralización de docencia, pero es que la actividad educativa no es como otra actividad, es decir, en las labores educativas no solamente están involucrados los docentes, están los estudiantes, están los padres, están los del personal de apoyo y administrativo. Si fuera solo los docentes, tú puedes escribir, enviar un mensaje, mañana estaremos en los centros de docencia, pero como no solo implica a los docentes, sino que implica al estudiantado, implica la logística que tienen que hacer los padres para enviar a sus niños a la escuela, se entendió que no había tiempo suficiente para desconvocar el paro y que fuera efectivo. Pero además, desconvocar esa paralización que ya estaba decidida y acordada era como simple y sencillamente una forma de complacer al señor ministro de Educación, porque en términos de resultado era prácticamente lo mismo mantener el paro o levantar el paro. Entonces, a un señor ministro que se ha mostrado tosudo, que se ha demostrado que solamente actúa en función de lo que él decide, también hay que darle señales, porque fíjate que al final, cuando se retoma el diálogo, yo he dicho y he recalcado, lo más importante de retomar ese diálogo ni siquiera fue el que en vez de un 8 fuera un 10, porque para el caso el 8 o el 10 en términos materiales representaba lo mismo. Lo más importante fue que se le demostró al señor ministro de Educación, Ángel Hernández, que él no es ley, batuta y constitución. Se le demostró al señor Ángel Hernández que la República Dominicana vive en un espacio de democracia y de participación en donde no hay cabida
para las imposiciones, en donde no hay cabida para el autoritarismo. Es decir, se le logró doblar el pulso al señor ministro de Educación, que ha creído que puede hacer, no solamente con el magisterio, sino con el Ministerio de Educación y el ámbito educativo en la República Dominicana, lo que a él mejor le parece, y no es así. El ámbito educativo, no solamente porque vivimos en una sociedad democrática y participativa, en el ámbito educativo tiene que imperar la democracia, tiene que imperar la participación, tiene que imperar la libre expresión de las ideas, cosa esa que el señor ministro parece no importarle, porque ha demostrado que es una persona muy autoritaria y que cuando se miró en una dirección no hay forma de hacerle cambiar. La ADP le demostró que él no es la única persona, que él no es el único que vale su palabra. Usted señala que un 8 o 10% no es significativo para cómo esté el costo de la vida. El ministro decía de lo que implicaba para el presupuesto del Ministerio de Educación de República Dominicana. Él ponía inclusive en números lo que para el ministerio era este aumento. Señalaba además de que estas protestas venían cuando se estaba a punto de evaluar el año 2023-2024. También otro tema era que se estaba terminando el año escolar, entre otras cosas que ellos destacaban, y por eso ellos decían que era inoportuna estas protestas que se estaban desarrollando. Dentro de esas demandas que ustedes están haciendo está el tema también, pasaron 4 años, profesor, los directores regionales y distritales siguen siendo los mismos, no fueron evaluados, no se llevaron a concurso. Yo creo no haber visto esta demanda dentro del pliego. No, la demanda que tiene que ver con los directores regionales, directores de distrito, nosotros en la medida de lo posible no nos metemos ahí, porque es un tema más político que otra cosa, y lo de hacer concursos para los directores regionales y directores de distrito, en términos reales, es una pantalla. Es una pantalla porque nosotros estuvimos en el momento en que se presentaron los candidatos para ocupar los puestos a los directores de distrito cuando inició la actual gestión de gobierno, y nosotros sabemos lo que ocurrió ahí. Ahí se llevó una lista de personas que ya eran quienes iban a ocupar los puestos. Ahí sencillamente se llevó a eso para guardar las apariencias, pero todo el que fue ahí, exceptuándonos a nosotros en representación de la ADP, ya iban con una línea de levantar la mano en señal de aprobación de que eso iban a ser los directores de distrito, pero después de eso han sustituido algunos directores de distrito en determinadas localidades. Por ejemplo, en el caso de Licey, en la provincia de Santiago, hubo un cambio de distrito y a nadie se le consultó, a nadie se le pidió opinión, sencillamente hubo una orden departamental del señor ministro de Educación y una juramentación de la persona que está al frente de ese distrito escolar. Entonces, nosotros casi nunca intervenimos en esas demandas. Ahora, nosotros en lo que tiene que ver con los asuntos propiamente docentes, sí intervenimos, y parte de lo que establece el acuerdo es la aplicación de un incentivo para los directores de centros educativos y los coordinadores pedagógicos. Y ahorita cuando me preguntaba qué partes no se han cumplido, son de las partes que no se han cumplido, como no se ha cumplido la evaluación al desempeño docente, como no se ha cumplido lo que tiene que ver con la infraestructura escolar, que es de los temas que está planteado en ese acuerdo. Y yo vuelvo a retomar lo de que aquí tú haces una lucha para firmar un acuerdo y después tú tienes que volver a retomar esa lucha para que se cumpla con el acuerdo. Amén de ese acuerdo nacional que se firmó en el año 2023 con la presencia del señor presidente de la República y del defensor del pueblo, por problemas en la localidad de Santiago se firmó un acuerdo con las autoridades locales de educación, y ahí firmaron todos los directores de distrito de la provincia de Santiago, la directora regional, todos los presidentes de las seccionales municipales del ADP, y este acuerdo tampoco se ha cumplido. Y en este acuerdo se establece que las autoridades
deben designar a los docentes que aprobaron concursos de oposición, algunos en el año 2021 y al día de hoy no han sido designados, otros en el año 2023 y tampoco han sido designados, a pesar de que existen las vacantes en los centros escolares. Y nosotros iniciamos un año escolar con problemas y estamos terminando un año escolar con problemas también. Y nosotros lo que quisiéramos es, por el bienestar de la educación dominicana, por la salud del país, que las autoridades, ese acuerdo que firmaron en el año 2021, que ratificaron en el año 2023, ese acuerdo que firmaron las autoridades locales del Ministerio de Educación, lo empiecen a revisar y a cumplir con lo que está establecido ahí, que ellos lo firmaron estando conscientes de que esas situaciones que se describen ahí existen en la educación dominicana. Pero a nosotros nos gustaría que en el caso de la Regional 08, las autoridades locales de educación presenten un inventario de cuáles son los planteles educativos que llevan hasta 10 años paralizados y que no han sido concluidos, de los planteles educativos que están deteriorados y que deben ser reparados, de los planteles educativos que le hacen falta docentes, que le hace falta personal para la limpieza y que ellos no han designado, porque esa va a ser la garantía de que este año escolar concluya de buena manera y que el próximo pueda iniciar de la mejor manera posible. Tenemos que ir a publicidad, ya regresamos, conversamos con el profesor Miguel Jorge, él es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago. Ya regresamos.
Miguel Jorge está con nosotros, es el presidente de la ADP en Santiago, la Asociación Dominicana de Profesores. Con él conversamos en este café de Diario 55. Nos decía el día pasado, en ese momento, pues, regidora, concejal y quien es asesora en el Ministerio de Educación, la señora Daisy Díaz, de que hacen falta talleristas y que por esa razón, en estos momentos, las tandas extendidas, pues lamentablemente no estaban surtiendo el efecto deseado para lo que fue creada la misma, que no solamente era para darle merienda, para darle comida a los estudiantes. Este tema, el de los talleristas, profesor. Pero qué interesante si Daisy Díaz planteó eso, porque Daisy Díaz fue directora regional de educación aquí en Santiago. Daisy Díaz, regidora en su momento, tengo entendido que ahora diputada electa. Daisy Díaz, que tiene mucha incidencia en el actual gobierno, sobre todo en Santiago. Es importante que resalte eso, porque ha sido uno de los reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, y con esto vuelvo a reiterar que está demostrado que la ADP no solamente reclama salario, porque ciertamente lo que pasa con la jornada escolar extendida, lo que pasa con los politécnicos, es un tema que deben asumirlo las autoridades del Ministerio de Educación. Y digo que es interesante que Daisy Díaz lo haya referido, porque la actual directora regional de educación es su hermana. Entonces, por eso digo, ojalá y se sentaran las autoridades de educación, y si nos invitan a nosotros, nosotros estaríamos ahí como actores de primera línea, en la intención de hacer un diagnóstico real de lo que pasa en la educación en Santiago y de ir en procura de resolver esos problemas, porque aquí ciertamente hemos tenido una jornada escolar extendida en donde sencillamente los estudiantes llegan antes de las 8 de la mañana a la escuela, están hasta las 4 de la tarde, sencillamente con el mismo currículum de cuando no era jornada escolar extendida. Están ahí porque el concepto que se tiene es de que la jornada escolar extendida es para que los padres envíen los niños a la escuela, se puedan ir a su trabajo tranquilo y los recojan a las 4 de la tarde. Estén ahí para consumir una merienda y un almuerzo de calidad, una merienda y un almuerzo que no siempre es de la mejor calidad, y es un tema que debe atenderse. Y ciertamente el no existir en los centros educativos de jornada escolar extendida esos talleristas que son los que deben realizar, desarrollar, planificar las actividades extracurriculares, ha hecho de la jornada escolar extendida un periodo escolar aburrido para los estudiantes. Y si hiciéramos una encuesta, nos vamos a encontrar que la mayoría de los estudiantes no se siente cómodo, que la mayoría de los estudiantes, cuando llega a las 2 de la tarde, ya quiere retornarse a las casas, porque es que no hay ningún atractivo adicional. Y no es verdad que la jornada escolar extendida ha garantizado mejora en la calidad de los aprendizajes, porque, vuelvo a reiterar, hemos estado en jornada escolar extendida con el mismo patrón anterior a la jornada escolar extendida, en condiciones inadecuadas, en ocasiones planteles educativos que no tienen instalaciones eléctricas, que no tienen instalaciones sanitarias, que no tienen agua potable, y reitero, los alumnos consumiendo merienda y almuerzo de mala calidad. Y hay que volver a reiterar, cuando aquí se generan ronchas en diferentes sectores de la sociedad, porque la ADP ha convocado a una acción que implica no docencia, la roncha no es porque se van a mellar los aprendizajes de los estudiantes, la roncha es porque hay personas que se benefician grandemente con la merienda y el almuerzo escolar, y cuando no se lleva la merienda y almuerzo escolar a los centros educativos, dejan de recibir beneficios. En esa última acción de la ADP, ese paro en la región del Cibao, aquí hubo un director de distrito que envió un audio a los directores de centros diciendo que el almuerzo escolar había que recibirlo, no importa si había clase o no había clase, que lo recibieran y que después decidieran qué hacer con ello. Y nosotros entendemos incluso que por acciones de esa naturaleza se debe rendir cuenta, porque de lo que estamos hablando es de tirar por la borda miles y miles de pesos
en un almuerzo que se va a llevar a los centros educativos cuando de antemano se sabe que no hay docencia. Entonces eso tiene que preocuparnos. Y vuelvo a reiterar, ojalá que se tome en serio lo de la jornada escolar extendida para que la jornada escolar extendida empiece a ser lo que está pensado, lo que está planificado. Ojalá que así como la señora ha resaltado la falta de los talleristas, que indudablemente genera situaciones en los centros educativos, también se atienda el problema de los politécnicos, que yo he dicho y vuelvo a decir, muchos de los politécnicos que existen en Santiago y en el país están graduando bachilleres de cartón, porque cuando tú me gradúas un bachiller técnico en el área de informática en un politécnico que no tiene laboratorio de informática, sencillamente es un egresado que no tiene las competencias. Y aquí tenemos múltiples situaciones de politécnicos que no tienen talleres, que no tienen laboratorio y por lo tanto se están graduando bachilleres técnicos que no tienen la pericia, que no tienen los aprendizajes y los conocimientos que deben tener para el ámbito laboral. Miguel, ¿ustedes han evaluado otras posibilidades de resolución, de solicitud de sus reclamos, que no sea el paro de labores? Mira, esa ha sido una regla general en nosotros como ADP y de todo sindicato, es decir, tú haces un proceso previo a cualquier actividad hacia afuera, y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando vamos a un medio de comunicación, nosotros denunciamos, mira, está pasando esta situación y aquella y la otra. Por ejemplo, nosotros hemos dicho a través de los medios de comunicación que hay un plantel en proceso de construcción en la Villa Olímpica que ha estado paralizado durante mucho tiempo, y que hay otro en la comunidad del Papayo, y que hay otro que está en La Ceibita, es decir, planteles educativos en proceso de construcción. Pero nosotros hemos dicho que en el Politécnico Liceo Francisco de Paillat, que tiene más de 30 aulas, solamente tiene 5 personas para realizar labores de limpieza. Es decir, hacemos la denuncia, pero no conformamos con la denuncia a nivel de los medios de comunicación. Nosotros escribimos documentos y le decimos a las autoridades, tenemos estos problemas aquí, allí y allá. Y vamos y nos reunimos y vienen las promesas, pero las promesas no se cumplen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hemos dado los pasos, si hemos evidenciado los problemas, si lo hemos denunciado, si hemos enviado documentos solicitando que se resuelvan esos problemas y no los resuelvan las autoridades? Entonces hay que pasar a otra fase del proceso. Tenemos que pasar necesariamente a lo que atienden las autoridades. ¿Qué es lo que atienden las autoridades? Bueno, cuando se dice que va a haber una paralización de docencia, entonces las autoridades de una vez ponen las antenas en atención y crean todo un aparataje intentando resolver o sencillamente confrontando a la ADP y tratando de decir que la ADP no tiene razón. Es decir, nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo, por la concertación. Ahí en esos acuerdos que están firmados se ha planteado y está escrito mesas de diálogo en los distritos y en las regionales, pero nosotros hemos dicho que el diálogo tiene que ser sobre la base de soluciones concretas, porque no tiene razón de ser que vayamos a un diálogo, que veamos los problemas, que lo analicemos, si no llegan las soluciones. Y nosotros entonces, reitero, apostamos por el diálogo, por la concertación, pero también por la solución. Y por eso me gustaría escuchar de las autoridades locales de educación que me digan cuál es el calendario para la conclusión de los planteles educativos que están en proceso de construcción aquí en Santiago. ¿Cuáles son esos planteles? Bueno, hay uno en el barrio Francisco del Rosario Sánchez, hay uno en la Villa Olímpica, hay otro en la comunidad del Papayo. Eso en el caso del municipio de Santiago. En los demás municipios también hay planteles que están en proceso de construcción y que no se han terminado. En el caso del que está en la Villa Olímpica, por ejemplo, ahí cerquita tenemos la escuela Ana Josefa Jiménez, que está superpoblada de estudiantes, y del otro lado está la escuela Padre Vidal. Entonces, para que esas escuelas se puedan descongestionar, se necesita poner en funcionamiento el plantel educativo de la Villa Olímpica, pero para eso las autoridades tienen que planificar y tienen que dar demostraciones, no a nosotros como la ADP, a la comunidad educativa, de que están en esa dirección, porque si no lo hacen, entonces nos están poniendo herramientas en las manos a nosotros para que como ADP tengamos que decir
hay problemas y tengamos que ir a los medios de comunicación y tengamos que movilizar a la comunidad educativa. Miguel, las autoridades del gobierno en materia de educación y otros dirigentes del partido de gobierno atribuyeron los paros justamente previo a las elecciones al hecho de que el presidente del Comité Nacional de la ADP era un candidato de la oposición, candidato a diputado, un diputado actual y candidato a diputado de la oposición política, de manera específica del PLD. En el caso de Miguel Jorge, ¿tiene alguna afiliación partidaria? Mira, la afiliación nuestra es con el sindicato, es con la Asociación Dominicana de Profesores. Nuestro accionar se debe única y exclusivamente al interés de los maestros y de la comunidad educativa. Nosotros hemos sido educadores de toda una vida, 32 años en el ejercicio. Pero usted no es miembro de ningún partido. No tengo militancia política partidaria para nada, porque hemos entendido que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Tú estás con el partido o tú estás con el sindicato. Si está con el partido y con el sindicato, va a privilegiar el partido, y eso está más que demostrado. Entonces nuestro compromiso, reitero, es con el magisterio, con la educación, y insistiremos en eso y seguiremos. Y aquí no se da eso que se ve en la mayoría de los sindicatos, incluyendo la ADP, que regularmente se vota por línea partidaria. En el caso de Santiago no opera así. Bueno, nosotros logramos romper ese esquema. Cuando fuimos electos en el año 2018 para presidir la ADP, después de una larga trayectoria de insistencia y de presentarnos como candidato, logramos demostrar que el magisterio se había sintonizado con sus verdaderos intereses, se había sintonizado con tener a alguien al frente de su sindicato que les representara, y por eso nos han visto a nosotros, cuando era el gobierno del PLD, denunciar problemas y situaciones, y ahora que es el gobierno del PRM, de igual forma nosotros seguimos denunciando problemas y situaciones. A nosotros no nos importa quién esté en el gobierno. Si hay una situación que afecta a los maestros, ahí estará la ADP Santiago, ahí estará el profesor Miguel Jorge, y por eso nosotros seguimos insistiendo. Los docentes en registro de elegibles deben ser designados. A los directores y coordinadores pedagógicos deben aplicarle el incentivo que le corresponde. Los planteles educativos en proceso de construcción deben ser terminados. Los talleres de los politécnicos deben ser equipados. O sea, son los reclamos de la comunidad educativa, son los reclamos que tiene que hacer el sindicato en procura de mejoras para la educación del país. Vamos a un último corte, publicidad, y ya regresamos con los minutos finales. El profesor Miguel Jorge está con nosotros, presidente de la ADP en Santiago.
Minutos finales, conversación con el profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago. Con el permiso de Lenny, me quedan dos preguntitas ahí, dos inquietudes, profesor, y ojalá que podamos responderla lo más lacónica, lo más breve posible. Sabemos que la situación económica nos afecta a todos por igual. La respuesta del Ministerio de Educación es que el sector magisterial es uno de los mejores remunerados en estos momentos, incluso hacían comparaciones con otros profesionales. Y lo segundo, profesor, del 21 hasta la fecha hay 3 casos de profesores envueltos que están en procesos judiciales. El 21, un profesor, creo que de educación física, de haber pues abusado sexualmente de estudiantes, de una conserje, de una profesora, el año pasado por igual, y este año se está llevando un proceso también con un profesor. ¿El papel de la ADP cuál ha sido en estos casos? Mira, en relación a la primera pregunta, si nos comparamos, indudablemente que los docentes tienen mejores ingresos que muchos otros sectores de la vida nacional, pero eso no implica, bajo ninguna circunstancia, que nosotros tengamos un salario de lujo, porque la verdad es que el salario que recibe un docente en muchos casos no le permite resolver sus problemas básicos, y hay una enorme cantidad de docentes que ni siquiera tienen una vivienda propia. En relación al otro caso, nos preocupa grandemente el que docentes se vean involucrados en situaciones de esta naturaleza, que riñen con la moral y que no aportan nada beneficioso a la educación, a las buenas costumbres del país. Nuestro rol, siempre que tenemos una actividad de docentes, insistimos en llamar a la atención, en decirle a los compañeros maestros que hay que mantener la distancia prudente entre el docente y los estudiantes, que hay normativas que existen y que nosotros debemos ser un ejemplo dentro y fuera del aula. Estamos obligados, porque es que la docencia, a diferencia de otras actividades, es como una especie de sacerdocio. Quien asume ser docente lo asume por 2 condiciones fundamentales: porque tiene un compromiso con la sociedad y porque tiene vocación de servicio. Entonces debemos ser el mejor ejemplo. Lamentamos que se den estas situaciones y debemos seguir insistiendo, de común acuerdo incluso con las propias autoridades, para insistir en que los docentes no se involucren en este tipo de actividades dañinas y perjudiciales. ¿Terminamos? ¿Alguna otra inquietud? Ahí terminamos, ya estamos sobre el tiempo prácticamente. Gracias, profesor, por acompañarnos en esta mañana. La verdad que nos hacía falta conversar con usted por aquí, que la gente, la población, pues conociera desde su perspectiva como ADP, pues todo esto que hemos venido viendo a través de las protestas, las declaraciones del Ministerio de Educación y, claro, escuchar también las voces de ustedes tan importantes que tienen principalía en el sistema educativo dominicano. Tiene que venir más de seguido para que no lo echemos de menos. Siempre vamos a estar a la orden y a la disposición. Gracias. No hay paro por ahora. No, claro que no. Ya he dicho que debemos concluir el presente año escolar de la mejor manera posible y que las autoridades deben cumplir con el acuerdo que está establecido. Gracias al profesor Miguel Jorge por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana estamos a mitad, antesala del jueves Corpus. Nos reencontramos una vez más después de la misa. Feliz resto del día.